acción y dónde poder focalizarnos como esfuerzo. Y tercero, si tú conoces o has visto alguna iniciativa de corporaciones similares a lo que estamos tratando de hacer nosotros, que sería una especie como de do tank, estamos como transitando, en poder aportar a Chile y poder influir positivamente en el desarrollo del país. Así que bienvenido y muchas gracias, John. Aquí está el directorio de Chile Suma, está Julio Caña, que es parte del directorio, Eduardo Rodríguez, Patricio Valenzuela, Carlos Caller, Alexei Cepeda, Julia Pinto, que es el Comité de Arándanos, Julia ahí está con su nombre más institucional, y parte de la acción miembro de Chile Suma, digamos que hay varios más que se han ido sumando, así que Rodrigo Silva, que es un activo participante, bueno, y Edgar, que nos acompaña más hoy día también, particularmente de Madrid, así que muchas gracias a todo el resto que se ha ido integrando. Así que todo tuyo, George. Muchas gracias y agradecer a todos su tiempo para conectarse y sobre todo a Edgar Heckel, porque en Madrid efectivamente es muy tarde y bueno, ahora que tenemos 6 horas de diferencia más aún. Yo creo que el planteamiento que has hecho de los tres capítulos para desarrollar, yo creo que es un planteamiento lógico y que voy a seguir. Yo creo que lo primero que hay que señalar es que hay que encuadrar la situación chilena en un momento de grandes cambios a nivel global. No todos son evidentes, pero que están ocurriendo desde hace ya un tiempo y que están muy enunciados. Uno es, bueno, yo sostengo que hay desde hace años, desde el año 2016, que publicamos el libro ¿Por qué Trump no es liberal? Vengo sosteniendo que la globalización entró en un proceso de desglobalización. Y esto, bueno, otros medios lo han destacado también, The Economist, ya se han publicado hasta libros sobre esto. Me arrepiento de no haber corrido yo a publicar uno porque hubiera sido muy bueno. Lo que pasa es que también esto ha permitido ir viendo los matices con que se ha desarrollado este fenómeno. La desglobalización no se entiende tan bien en castellano como en inglés. Cuando tú hablas de deglobalization se entiende mejor. Es un proceso de frenado de la globalización, no es un proceso de reversión directamente de la globalización. Hay reversión en algunos terrenos, pero en otros se mantiene. Y como mucha gente decía cuando eligieron a Trump, porque los americanos eligieran a Trump no se iba a acabar la globalización, esta iba a seguir y sigue siendo mucho más sutil en algunas áreas. Pero fíjate que con la pandemia, por la falta de movilidad de las personas, bueno, ya tenemos la libertad de comercio que quedó muy tocada en 2008 con el proteccionismo que adoptó además maneras muy distintas a las que ya conocíamos, sobre todo el proteccionismo financiero, el proteccionismo que se ha dado entre los bancos centrales, el proteccionismo que se ha dado en el sistema financiero ha sido muy llamativo y eso hay una profesora en Harvard que ha sacado algún libro, algún trabajo sobre ese tema, pero muy poca gente le ha prestado atención a cómo han caído los intercambios monetarios, los intercambios financieros a nivel global. Yo creo que ahí ese punto es muy importante por una cuestión que luego analizaré en los riesgos, pero hay que tener presente que estamos en un proceso de globalización querido por algunos, buscado por algunos, los que eran los adalides de los perdedores de la globalización, obviamente, es el caso de Trump, pero también en otros países, también de alguna manera el Brexit representa esto y también de alguna manera otros países están manifestando, digamos, están manifestando en sus sociedades estas contradicciones que ha generado la globalización y que Dani Rodríguez dice que no hemos sabido manejar y que hemos llegado a una hiperglobalización. Bueno, yo creo que la globalización es como es y los países ya lo han hecho con más o menos suerte. Ahora, lo que parece claro después de esta pandemia es que el sistema de relaciones internacionales creado en torno a las Naciones Unidas, definitivamente hay que cambiarlo completamente. O sea, el fracaso de la Organización Mundial de la Salud en los primeros compases de la crisis, el fracaso de una serie de organismos. Yo creo que después de que hemos entrado en la pandemia se ha visto claro que gran parte de la agenda internacional, de la agenda globalista que planteaba Naciones Unidas, va a ser cuestionada o va a quedar en cuestión simplemente porque en algunos aspectos es inane y no guarda relación con las auténticas prioridades que hay en las sociedades de los países miembros, ¿no? Junto a este proceso de globalización, que es muy macro, de desglobalización, yo creo que hay un reordenamiento lógico de la política mundial, ustedes lo están viendo, el enfrentamiento entre Estados Unidos y China va a seguir, no era una cosa de Trump, él modulaba una manera de enfrentar este asunto, pero Biden también tiene la suya. Y lo curioso y lo que todo el mundo se olvida es que Obama también tenía la suya.
Lo que pasa es que a Obama se le cruzaron otras prioridades, aparte del Premio Nobel de la Paz, pero se le cruzó Irán, se le cruzó Libia, se le cruzaron otras prioridades y se le cruzó el cambio energético sobre todo, pero Obama ya tenía sobre la mesa una documentación exhaustiva sobre lo que había que hacer con China, porque Estados Unidos desde hace muchos años ya se dio cuenta que aquel pacto tácito que se hizo para que China entrara en la Organización Mundial de Comercio, a cambio de que China se democratizara, se abriera al mundo y adoptara los principios liberales, pues había fallado y que nadie estaba presionando a China o nadie había conseguido crear un incentivo para mover ese régimen de partido único hacia una sociedad más abierta. Ellos tienen su propia visión del asunto y de ahí va a ser difícil sacarlos, pero ni siquiera se hizo el intento durante estos 15 años en que han estado en la Organización Mundial de Comercio. También es importante lo que ha pasado en la Unión Europea al perder un socio. Esto ha provocado pues la típica crisis introspectiva de para qué estamos en el mundo de la Unión Europea, ahora agudizado por el fracaso en muchos aspectos de la gestión de la pandemia. No nos olvidemos que lo primero que pasó en Europa cuando empezó la pandemia es que Europa desapareció y todo el mundo dejó los productos esenciales para combatir la pandemia, quedaron encerrados en las fronteras de los países. Los alemanes no los dejaban pasar a Francia, los franceses no los dejaban pasar a Italia y todos no los dejaban pasar a España, con lo cual ahí un gran fracaso de la libertad de comercio y del free trade que propugnaba la Unión Europea, y afortunadamente el Banco Central Europeo fue la institución que funcionó mejor y que estuvo más avispada a la hora de reaccionar y rápidamente puso mucho dinero sobre la mesa y dijo aquí no va a faltar dinero a los gobiernos para combatir esto, y eso fue el mensaje que a finales de marzo del año pasado le llegó a todos los países, donde se dieron cuenta, oye, estamos haciendo el ridículo tirando al tacho de la basura la solidaridad europea, cuando todo el mundo miraba con sospecha a los italianos o a los españoles que estaban hipercontagiados, ¿no? También estamos viendo claramente, yo creo que con la pandemia se ha visto, hay un problema epistemológico, yo lo llamo así, un problema epistemológico, es un problema de conocimiento, del conocer, de las bases epistemológicas de nuestras sociedades. Fíjate lo que ha pasado hoy, estaba Edgar contándolo, el Consejo Interterritorial de los consejeros de sanidad de las regiones españolas, esta mañana en España se levantaron con una región que decidió unilateralmente suspender la vacunación con AstraZeneca. Una región que no tiene su propia agencia del medicamento, sino que bebe de lo que dicen los otros científicos, no tiene una verdad científica propia. Bueno, pues se han reunido y han votado suspender la vacunación con esta vacuna en el tramo por debajo de 60 años y mantenerlo por encima de 65 años. El asunto es que esto es fruto de en el caso de esta vacuna, al menos lo que la ciencia ha comprobado empíricamente, es que hay un porcentaje mínimo de personas que puede presentar una enfermedad, una trombosis. Pero es un porcentaje mínimo, con lo cual, ¿qué dicen los expertos médicos? Que los beneficios de la vacuna superan ampliamente los riesgos que la vacuna. Pero como vivimos en un mundo en el que la gente ya no acepta los riesgos, ni siquiera el riesgo de salir a la calle, y no se hace responsable de eso, sino que culpa a otros de eso, bueno, pues tenemos un problema, y es que la verdad científica hoy en España se ha constituido a partir de la votación de los consejeros de sanidad en las comunidades autónomas. Han sustituido las experiencias, el empirismo, la experimentación y a la ciencia. Bueno, esto ha venido sucediendo de manera sistemática en esta pandemia. Pasó cuando Pedro Sánchez se arrogó, habló de comités científicos que cuando uno pedía explicaciones de dónde estaban, nadie sabía quiénes lo integraban, no sabíamos si eran amigos de Pedro Sánchez que habían comido con él y le habían transmitido algunos conocimientos, o de dónde citó el presidente del gobierno informes que no existían. O sea, esto es realmente... O sea, si esto hubiera pasado en Chile, Chile habría ardido por los cuatro costados, con las ganas que le tienen al presidente Piñera ahora mismo. Y por último, vaticinar una cuestión que ya estamos viendo, y es que el futuro, ya he dicho que, no, creo que no lo he dicho, pero todo esto permite que el vacío que se está generando con este retroceso de la desglobalización por un lado,
con este auge de los perdedores de la globalización en los países donde han empezado a conquistar los gobiernos y a modular la política, como pasó con Trump, como ha pasado con Johnson, como ha pasado en otros países, el hecho es que vuelve el Estado en gloria y majestad, ese Estado que decían los pensadores europeos posmodernos, que el Estado había desaparecido, que venía el poder blando, que ahora lo importante era que las fronteras habían caído, que ya no había controles dentro de las fronteras. Bueno, pues ha vuelto el Estado. Ha vuelto al Estado como le gusta a Putin. Un Estado que ejerce completa y ampliamente su autoridad de manera indiscutida dentro de sus fronteras. Este retorno del Estado, a mí me parece que es uno de los procesos más interesantes que se está dando desde el 2016. Y por último, señalar que ese retorno del Estado, que además ha coincidido con que ha ampliado su radio de acción, porque la pandemia, entre otras cosas así, lo ha obligado, nos aboca a un futuro donde los impuestos van a subir de una manera, no sé si decir loca, pero desatada. Y donde va a existir un amplio campo para justificar estas subidas de impuestos, para justificar una mayor imposición. Vean ustedes lo que está pasando desde el martes, que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, ha propuesto este impuesto corporativo, esta tasa corporativa global mínima, para evitar la deslocalización y para evitar la planificación fiscal. Bueno, este planteamiento lo ha apoyado el Fondo Monetario Internacional, este planteamiento lo ha apoyado la OCDE, que tiene un programa especial sobre erosión de bases tributarias y deslocalización. Desde hace varios años han venido trabajando en esta materia. Todo el mundo que es economista está hoy en la onda de buscar la manera de que los estados que están caninos, que tienen el saco vacío, puedan llenar las alforjas con los recursos de los ciudadanos, sobre todo después del gasto desmadrado que se ha producido con motivo de la pandemia. Que yo no digo que no estuviera justificado. Lo que digo es, si no sé si es justo empezar a pagarlo de esta manera. Sobre todo porque aquí hay un problema, y es que esto es lo que yo he visto y lo he escrito en un artículo que mañana se va a publicar en el ABC. Los impuestos no son solo una cuestión en la que tienen que hablar los economistas. No es una cuestión que se limita a decir aquí hay que recaudar para esto o hay que equilibrar la balanza fiscal para esto. El impuesto es un fenómeno profundamente político. El impuesto, no taxation without representation, decía Paine en los famosos libelos que se publicaron cuando empezó a germinar la revolución en Estados Unidos. Janet Yellen se ha olvidado de esto. Janet Yellen se ha olvidado. Y entonces está proponiendo un impuesto que, entre otras cosas, va a servir para financiar a dictaduras, a regímenes de partido único, a Putin, a Maduro. O sea, es que un impuesto global a sociedades, bueno, yo puedo entender que en una democracia donde podemos discutir si al rey le vamos a seguir financiando, como pasó con los señores feudales, con Juan Sin Tierra, y que terminó esto en la Carta Magna y en el comienzo del constitucionalismo, bueno, pues en una democracia podemos discutirlo, pero ¿y en una dictadura? ¿Y en un régimen de partido único? O sea, ¿de qué está hablando la señora Yellen? ¿Dónde está la constituency de esos impuestos? O sea, aquí le ha faltado un asesor político, una mirada política y un historiador al lado para entender que realmente los impuestos no son una cuestión de simplemente ponerse con la caja registradora a recaudar y a cobrarle a la gente. Paso rápidamente a la segunda parte de los riesgos. Cuando insistía tanto en lo de la desglobalización, lo hago por una cuestión que lo van a entender muy rápidamente. Chile tuvo un enorme acierto en los años 70, cuando apostó por convertirse en un país en red. Uno de los primeros países del mundo que entendió el efecto red a nivel internacional. O sea, el efecto red que iba a manifestarse en esa globalización que a partir de los 90 ya se hizo indiscutida